Necesito ayuda con mis hijos. Esa es la segunda parte. Voy a compartirles dos principios de los principios de que está hablando la autora, y son: estima a tus hijos y busca la paz de tu hogar. Bueno, nosotras algunas tenemos hijos ya grandes, algunas más pequeñas, en fin, pero yo creo que siempre Dios nos habla a cada una de nosotros en base a lo que necesitamos escuchar. Somos sus hijas y Él sabe de qué cosa cada una tiene necesidad de escuchar de parte de Él. El primer principio es: estima a tus hijos. Bueno, estimar a tus hijos, uno de los principios importantes para poder crecer a tus hijos. Estimar a una persona significa dar valor, dar un valor. Es decir, también dar la posibilidad de expresar las capacidades de las personas. Es decir, uno ese concepto lo relaciona a sus hijos, es valorizar a nuestros hijos, darles un valor, ¿no? En Proverbios se nos enseña esta actitud que reside en el corazón de una madre sabia, ¿no? De una mujer sabia hacia sus hijos. En Proverbios 4, en el versículo 3, dice: también yo fui hijo para mi padre, y tierno y único a los ojos de mi madre. También yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre. ¿Qué cosa nos hace pensar, no? Cuando Salomón dice: fui tierno y único a los ojos de mi madre. Cada madre es importante que haga sentir único a su hijo o a su hija. Sobre todo los que tienen más de un hijo, porque es fácil cuando tienes un hijo único, como le llaman, ¿no? Darle toda la atención, valorizarlo y sobre todo no compararlo. Porque muchas veces las madres caemos en este gran error de comparar a nuestros hijos. Y en realidad cada uno de nuestros hijos, nuestras hijas son únicas. Como dice acá, Salomón dice que se sentía único a los ojos de su madre. Tendemos a comparar y eso no nos permite de ver la belleza que tiene cada uno de nuestros hijos. En el Proverbios 31, el famoso Proverbio 31 de la mujer virtuosa, en el versículo 1 y 2 dice: palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre. Lindo, ¿no? Su madre le enseñó este oráculo, esta manera de decir, de expresar. ¿Qué hijo mío? Dice en el versículo 2. ¿Qué hijo de mis entrañas? ¿Qué hijo de mis votos? Hay todas esas preguntas en el versículo 2. Ahora, en el libro está traducido como hijo de mis deseos, pero en realidad en la mayor parte de las traducciones de la Biblia está traducido como votos. Y quiero resaltar eso porque si yo digo hijo de mis deseos y hijo de mis votos, son dos cosas completamente diferentes. Porque si yo digo hijo de mis deseos pueden ser humanos y no estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces me van a llevar a tergiversar lo que la palabra de Dios me está queriendo decir. Yo no sé la traducción que ustedes tienen en sus Biblias, pero la traducción correcta es hijo de mis votos, de una promesa que esa madre había hecho hacia Dios con respecto a su hijo. En Primera de Samuel, en el capítulo 1, vemos la historia de Ana, ¿no? De Ana, una mujer que no podía tener hijos y que hace una oración a Dios que sinceramente a mí me impresiona, ¿no? Porque le hace una oración y le dice: si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieras un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. Es una oración impresionante porque es como que, o sea, yo no sé si sería fácil para nosotros como madres o como padres que tu hijo te diga: si tú te dignaras, fuerte, ¿no? Pero bueno, Dios es un papá tan paciente, digo yo, que a veces acepta nuestras palabras que a veces no son de la mejor manera, ¿no? Entonces, Dios le concede este hijo, pero ella le hace una promesa. Es por eso que yo quiero enlazar estos versículos de 1 Samuel
con el versículo anterior que hemos leído de Proverbios 31, donde en el versículo 2 dice, hijo de mis votos. Significa lo mismo. Ana había dedicado, antes de que ella pudiera tener un hijo, le había hecho una promesa a Dios que ella habría dedicado a su hijo todos los días de su vida a Dios. Entonces, nosotros vemos dos tipos de enseñanzas que derivan de estos versículos que nosotros hemos leído. Una es que cada hijo necesita saber, creer y vivir lo que significa tener un lugar especial en el corazón de su madre. Ahora, nosotros tenemos hijos de diferentes edades, pero es importante que ellos sepan que nosotros los estimamos independientemente de las satisfacciones que ellos puedan darnos a nosotros. Porque si tú y yo nos miramos profundamente, es fácil amar a un hijo que te da satisfacciones. Es fácil amar a un hijo que cumple tus expectativas. Sobre todo cuando crecen. Cuando son pequeños, son maravillosos porque mientras crecen, crecemos con ellos y descubrimos tantas cosas y nos hacen reír, pero cuando comienzan a crecer y comienzan a entrar en su proyecto de vida y a veces no tienes las satisfacciones que tú te esperas, es difícil a veces seguir estimándolos y seguir haciéndolos sentir únicos y especiales. Yo muchas veces en el camino de ser madre, como cada una ha tenido sus complejidades en ser madre, yo tengo dos experiencias, una de madre biológica y otra de madre adoptiva, que ahora no siento la diferencia porque para mí los dos son mis hijos, totalmente, pero he tenido la experiencia de tener un hijo que desde pequeño me había dado muchísimas satisfacciones, y un hijo que desde pequeño, desde que fue mi hijo, me dio solo problemas. Y el riesgo es que cuando tu hijo te da problemas, cuando tu hijo no te da satisfacciones, cuando tu hijo no llena tu corazón de ser una buena madre aparentemente, es difícil estimarlo, es difícil valorizarlo, es difícil amarlo. Pero Dios es un Padre que a nosotros, independientemente, cuando le damos satisfacción o cuando no le damos, o cuando obedecemos o no obedecemos, Él igual nos da valor y nos ama porque ve la sangre de Cristo en nosotros. Entonces yo, en mi camino personalmente de ser madre, me he hecho algunas preguntas, ¿no? Y me he preguntado, y también en el tiempo que el Señor me ha permitido ayudar a algunas madres en mi camino, he hecho estas preguntas, ¿no? Cuando ellos se equivocan, cuando tus hijos se equivocan, ¿qué emociones les transmites a ellos? ¿Qué cosas le transmites a ellos? ¿Sienten ellos que a pesar de todo tú tienes estima hacia ellos? ¿Y que los errores que ellos han cometido hacen parte de su crecimiento? ¿Haces caer en ellos el peso del dolor de la desilusión que te han causado? ¿O la que te causarán? Porque tus hijos y mis hijos no nos darán siempre satisfacciones. Y si te las han dado toda la vida, gloria a Dios. Agradece a Dios y besa los pies de Cristo todos los días. Pero a veces nuestros hijos nos procurarán dolor. Pero nosotros podemos seguir estimándolos, porque si ellos fallan, no significa que todo lo bueno que ellos tienen dentro de ellos ha sido cancelado, ha sido borrado. ¿Qué haces con las emociones negativas y la desilusión y la frustración y el miedo que entra en tu vida cuando tus hijos no están yendo por el camino que tú piensas que es el que tú crees que es mejor? ¿Qué haces con ellas? ¿Las llevas a los pies de Cristo y te liberas de ellas a través de lo que Dios hace en tu vida y la confianza en Él? ¿O actúas a través de ellas? En esos versículos que hemos leído en Proverbios, vemos también que habla de dedicación de tus hijos, consagrar a Dios a tus hijos.
Y consagrar, ¿qué cosa significa? Significa dedicar la vida de ellos a Dios, es decir, que tu prioridad sea instruirlos en su camino y sobre todo darles el ejemplo. Porque no sé si te han dado cuenta, justo ayer mi hijo Daniel me dijo, mamá, tú me has enseñado a hacerlo, me dijo, no me acuerdo qué tal cosa, y tú no la estás haciendo, me dijo. ¿No? Porque ya cuando crecen, ay, ay, ay. Cuando son pequeñitos tú les enseñas, pero cuando crecen y tú no haces lo que tú les estás enseñando, ellos inmediatamente te lo dicen. Y gloria a Dios si tienen la libertad de decírtelo cuando crecen, porque se tienen que sentir libres, con educación y respeto, pero de expresar lo que ellos sienten dentro de ellos. Entonces, consagrar a tus hijos y seguir educándolos y seguir guiándolos, depende de la edad, ¿no? Este capítulo, la segunda parte que habla de necesito ayuda con mis hijos, mucho depende de la edad que tienen tus hijos en este momento, porque cada edad tiene una intervención diferente en la vida de los padres hacia los hijos. Tú a un hijo de 20 años, tú no lo puedes tratar como un niño de 10 años, porque quiere decir que no lo estás estimando. Tienes que tratarlo en base a la edad. Cuando ya ellos son grandes y mayores de edad, tú tienes que acompañarlos. Entonces, yo estaba reflexionando justo en un grupo que tengo acá en Italia con unas mujeres y estábamos evaluando algunas cosas importantes, ¿no? ¿Por qué nosotros muchas veces nos es más fácil nosotros aprender de la palabra de Dios, hablar de la palabra de Dios, pero sin embargo, muchas veces con nuestros hijos no tenemos tiempo con ellos y con la palabra de Dios? Entonces yo me pregunto, si tú tienes hijos pequeños o intermedios, ¿oras con ellos en sus momentos de dificultad? ¿Les estás enseñando a ellos a que pueden ir delante de los pies de Cristo en sus momentos de dificultad, de recibir la ayuda de Dios, de confiar en Dios, o es algo que te lo estás teniendo solo para ti misma? Yo no sé por qué muchas veces tenemos esa dificultad en nuestras propias casas, con nuestros propios hijos. Y cuando son grandes, nosotros no podemos estarles diciendo, porque Dios, no, todo tiene un tiempo, todo tiene un tiempo. Podemos guiarlos y acompañarlos, pero no tenemos que saber de verdad cómo ser madres sabias. Entonces, este primer principio es: estima a tus hijos. ¿Los estás estimando? ¿Les estás dando el valor que ellos tienen a pesar de que hay cosas que quizás ellos no están yendo por el camino exacto que deben de ir? Estímalos. Hazlos sentir, como dice el proverbio, únicos. Únicos quiere decir que ninguno es como él, ninguno es como ella. Dios nos ha hecho con un DNA, se dice, o en español, ¿cómo se dice? O ADN o DNA, no sé, porque me confundo entre italiano y español, pero ya nos hemos entendido de lo que estoy hablando. Dios nos ha hecho a cada uno con un DNA o ADN diferente al otro. Nadie es igual. Tú eres única, tu hija o tu hijo es único. Estímalo. No lo critiques. ADN, me dice Jane, escrito, ella muy siempre atenta. ADN. Entonces, ¿cuánto criticas a tus hijos? ¿Cuántas expectativas tienes en tus hijos para tú ser feliz, para estar bien, para estar en paz, para estar contenta? ¿Cuánto depende tu estado de ánimo del éxito de la vida de tus hijos? No estoy diciendo que no tenga que ser así. Es bello tener satisfacciones, pero tu paz, tu vida, tu satisfacción no puede depender de eso. Porque si no, ¿qué sucede? Llegará un momento en que, como ellos, su actuar te ha herido, entonces tú no los estimarás. Porque esto es humano, esa es la tendencia de nosotros. El segundo punto es: busca la paz. El segundo principio es: busca la paz. La autora habla de 3 principios para buscar la paz en el libro, ¿no? Ya que las madres, de verdad, sobre todo,
cuando los niños están creciendo, hay frecuentes discusiones. Y ella habla de muchos aspectos prácticos, da consejos excelentes, ¿no? En el Proverbio 18:18 dice así: la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los fuertes. Ella, el primer principio que ha puesto, le ha llamado echar suerte. A mí personalmente no me gusta mucho, les digo con sinceridad, porque puede llevar a cosas que uno puede malinterpretar, ¿no? Entonces yo lo he llamado determinar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ese versículo, la suerte, significaba que en el Antiguo Testamento era un método para determinar la voluntad de Dios. ¿Ok? Eso significaba, eso es lo que significa en el versículo de Proverbios 18:18. La suerte, cuando él dice, la suerte pone fin a los pleitos, significaba un método para determinar la voluntad de Dios y resolver los asuntos que se creaban. Pero para nosotros creo que sería mejor usar un principio que es determinar la voluntad de Dios en esa situación que se está creando, ¿no? Por ejemplo, entre los hijos que pelean, que discuten. ¿Cuál es la voluntad de Dios en este momento? ¿De qué manera tengo que actuar? ¿Cuál es mi posición como madre? Porque estamos hablando como mamás, ¿no? Y al papá también es otro asunto, pero estamos hablando como mamás. Buscar la voluntad de Dios con respecto a esa situación que se ha creado. La autora, no sé si han leído el capítulo, dice echar suerte con pajillas de colores, ¿no? Yo lo que he entendido es de que ella habla de una manera didáctica, de juego, ¿ok? Corregir esa situación donde se genera que ya no hay paz a través de un juego. Por decir, como tirar los dados y te toca a ti el 2, a ti el 5, a ti el 4, eso es lo que ella se refiere, ¿no? Entonces, lo que ella está explicando como principio, como para darnos una ayuda, que cuando hay estas discusiones es bueno como crear una manera lúdica de juego para poder dar oportunidad, por decir, ¿no? Pongamos, eso también depende mucho de la edad de los hijos. Porque si son un poco más grandes, de repente tienen 15, 14 años, entonces uno saca los dados y dice, tú eres el 2, tú eres el 4, a ver qué cosa opinas, qué está pasando, cuál es lo que te está dando fastidio. En fin, una manera lúdica de poder llevar la paz. Después habla de la corrección, ¿no? Entonces, la corrección, en realidad, vemos en Proverbios 29:17, dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y eso hay un tiempo para corregirlo, ¿no? Ya cuando ellos tienen 23, 24 años, se supone que ya el trabajo se hizo y tú puedes solamente ser una guía para ellos. Una guía, acompañarlos. Entonces, también eso en base a la edad que se genera, ¿no? Y el otro elemento que ella le habla de sacar el elemento perturbador, ¿no? Puede ser, por ejemplo, cuando los niños son pequeños, un juguete, no sé si ustedes se acuerdan cuando los hijos eran pequeños, si peleaban por un juguete, se sacaba el juguete. Ya, el elemento perturbador le llama ella, ¿no? Entonces, es importante cómo poder nosotros de verdad buscar la paz en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Ella nos da ese principio de busca la paz. La palabra de Dios dice, busca la paz y síguela. Entonces yo te haría una pregunta y me haría una pregunta. Si yo tengo que estar con mis hijos en la edad que ellos tengan, porque cada uno tiene hijos de diferente edad, ¿qué cosa está quitando mi paz o la paz entre ellos y la situación familiar? ¿Qué cosa es lo que roba la paz? ¿Qué situaciones están robando la paz? Porque a veces sucede que uno dice, no, pero tú has defendido, en fin, situaciones que se crean. Pero la pregunta es, si yo quiero buscar la paz para criar a mis hijos, para crecer a mis hijos y para aún acompañar a mis hijos mayores, ya de edad, pero que se encuentran viviendo con nosotros, la pregunta que yo me haría es, ¿qué cosa está quitando la paz? Y una vez que yo me respondo, busco maneras de actuar para mantener la paz que yo quiero en mi hogar y que deseo y que sobre todo Dios desea. Entonces, estima a tus hijos, estimemos a nuestros hijos más allá de lo que ellos puedan hacer. Y la segunda cosa importante que hemos visto es, busca la paz.
No fomentes que la paz venga robada en tu vida, en tu familia, en tu hogar, con tus hijos. Búscala y síguela, dice la palabra de Dios. Busca la paz y síguela. No la pierdas, no la pierdas, síguela. Fíjate qué cosas te está haciendo perder la paz y no permitas que te robe la paz, las circunstancias, las situaciones, las desilusiones. Que Dios nos bendiga, nos ilumine en cómo seguir creciendo a nuestros hijos en base a la edad en que ellos están viviendo, de ser siempre una ayuda para ellos y no una piedra de tropiezo. Yo he tenido una experiencia muy fuerte como madre adoptiva. Todo han sido problemas. Por 10 años de mi vida de madre han sido solo problemas. Pero mi hijo pequeño, que nunca me dio satisfacciones, solo problemas, ha sido la bendición más grande que Dios me ha dado, porque Él me ha enseñado a amar con el amor de Dios, porque ese es el amor de Dios, es amar a tus hijos cuando solo te dan dolor y desilusión y no te dan satisfacción. Es lo mismo que Dios hace contigo y conmigo. Entonces, ámalos con el amor de Dios, no los ames con el amor humano, porque el amor humano está lleno de expectativas, lleno de expectativas. El amor de Dios es incondicional y Él quiere que tú ames a tus hijos con ese amor y quita el miedo de tu vida, porque un grande obstáculo para quitarnos la paz en el crecimiento de nuestros hijos es el miedo. En el perfecto amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y quien tiene temor no ha comprendido aún que Dios verdaderamente nos ama. Un minuto, una cosa, cuando yo hablo de amar a nuestros hijos siempre, no significa no darles disciplina. Ojo, eso es importantísimo, porque yo a mi hijo menor, a pesar de que él tiene una condición psiquiátrica, porque al final lo hemos descubierto que su problema era un problema psiquiátrico, ¿okay? Yo he sido muy severa con él sobre la disciplina. Y ahí está Tisha y Katy, que me han visto con él, y a veces he sido muy criticada, porque me decían de que pobrecito, pobrecito. Y yo, para mí, fue claro, Dios me dijo que él no era un pobrecito, que él era un niño bendecido. Y yo se lo digo toda la vida. Cuando él quiere entrar en su mecanismo de víctima, ya ni los tiene, porque yo no he alimentado su victimismo. Solito se ha muerto ese animalito del victimismo. Todo lo tomo en modo de broma. Entonces, cuando él al inicio, hasta hace 3 años, 2 años, ahora tiene 16 años, quería ser la víctima, yo le decía, hijito, tú de víctima no tienes nada, porque es verdad que tu vida inicialmente fue difícil, como la de muchos, pero tienes una madre, tienes un padre, tienes un hermano, tienes tu casa, tienes tu ropa, todo el tiempo. Así que eso quería compartirles para que sepan que el hecho que yo lo he amado, o sea, el amor que yo le he manifestado a él de Dios y no humano, es de que yo lo he aceptado como él era, con todos sus problemas, con todos sus defectos, con todo lo que me hacía sufrir, yo lo he aceptado. Pero yo he tenido una mano fuerte porque Dios me guiaba hacia una disciplina con amor, pero muy firme, muy radical y firme, al punto que mi esposo peleaba conmigo por ese motivo. Yo era como un hombre casi sin, no quiero decir que no tiene sentimientos, pero muy lógica era, cosa que yo nunca había sido, pero era Dios que me instruía. Y ustedes tienen que ver el fruto de mi hijo ahora. La neuropsiquiatra se queda impresionada de que a pesar del disturbo psiquiátrico que tiene, lo que él ha hecho de su vida y está haciendo y los logros que está logrando. Y por la gracia de Dios, la neuropsiquiatra me lleva a lugares a hablar a las madres que tienen hijos con disturbios psiquiátricos como el mío, para que ellas tengan la firmeza. Y yo ahí también tengo posibilidad de testimoniar de Dios también. Entonces, lo que quería aclarar era, porque si no, no se entiende que parece solo amor. No, disciplina con amor. Disciplina con amor. Que Dios nos bendiga.